comenzar esta última conferencia en estas 34 jornadas de teología que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Y terminamos estas jornadas, como decía ayer, con una gran alegría, que es también tener a alguien que se ha hecho teóloga, ha estudiado teología y ha participado aquí con nosotros desde el principio. Y eso para el centro, como señalaba ayer, es un motivo de alegría. Es decir, que muchas veces, y haciendo caso a lo que vosotros nos habéis dicho muchas veces, no busquéis fuera lo que ya tenéis dentro. Y eso es lo que hemos pretendido en estas jornadas. Aquellos que se han formado con nosotros, aquellas que se han formado con nosotros, que sean las que verdaderamente hagan esta conferencia desde la propia reflexión que ya llevan haciendo y que están realizando. No es únicamente, pues bueno, vamos a hacer una reflexión una tarde, no, es un periodo, es un proceso y ese proceso es el que se cumple. Presento a Pilar Sánchez Álvarez, muy por encima, pues maestra de educación primaria y grado profesional de piano en el Real Conservatorio de Música Victoria Eugenia de Granada. Con esto muestro que un teólogo no solamente es teólogo porque estudia teología, sino porque también, y eso lo señalábamos en estas conferencias, es una de las cosas claras, que la mujer lo que hace en la teología es mostrar y ver la realidad, y esa amplitud de mente es la que tenemos aquí en esta tarde con Pilar. Es diplomada en Estudios Bíblicos por Madrid, catedrática de Psicología y Pedagogía del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, bachiller en Teología en el Instituto Teológico de Murcia, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, máster por la Universidad de Murcia en Teología, doctora en Arte y Humanidades por la Universidad de Murcia, doctora en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, profesora tutor de la Universidad de Murcia de alumnos del CAP, profesora de clases de prácticas en la Universidad de Murcia durante 15 años, Premio Nacional del Ministerio de Educación en Educación y Valores y muchas publicaciones en revistas teológicas y en libros de educación, tanto como autora como coautora o codirectora. No es solamente una teóloga, es una persona que tiene una visión de la realidad y eso ayuda para que la teología sea algo práctico y algo que comprendamos todos. Y mostrando nuevamente mi alegría porque estés aquí, porque me dijeras que sí desde el primer momento, pues tiene la palabra Pilar Sánchez. Bueno, en primer lugar, tengo que darle las gracias al Instituto Teológico por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí. Y también quiero expresar y decir que lo que voy a intentar hacer en esta conferencia, la intención que tengo, pues simplemente intentar comprender nuestra historia con otra mirada distinta a la que hace 20 siglos venimos oyendo. Quiero presentar a las mujeres, pero las mujeres dentro de la Iglesia, dentro de una sociedad patriarcal, como las mujeres han resaltado en todos los tiempos, a pesar de vivir en una sociedad dominada por el varón. También quiero decir que, bueno, va a ser una vista de pájaro, una mirada muy rápida, porque si tuviera que explicar todo lo que nos han dejado en espiritualidad, en teología, en buen hacer de estas mujeres, pues necesitaríamos muchísimo tiempo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de otra mirada a la historia. Nosotros siempre, el hombre y la sociedad, lo que hace el hombre influye en la sociedad y lo que hace la sociedad vuelve al hombre. Es decir, nosotros estamos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra forma de actuar está totalmente dentro de una sociedad y esa sociedad influye en nosotros. Nosotros estamos dentro de la civilización occidental, no formada por los países europeos, sino que están los países europeos y otros países de otros continentes. ¿Y por qué decimos que es una civilización? Porque compartimos valores, sistemas políticos, compartimos creencias, compartimos ciencia, compartimos tecnología. Y nuestra civilización occidental tiene 3 pilares fundamentales, que es, ahí lo tienen, el cristianismo, la cultura griega y la cultura romana. ¿Y qué voy a hacer yo? Intentar explicar la mujer en estos contextos, en estas culturas, para ver cómo nace el cristianismo, cómo se inculturiza en una cultura y cómo se propaga en otra cultura. Entonces vamos a empezar con el cristianismo.
Cuando hablamos del cristianismo, no podemos entender jamás el cristianismo si no partimos del judaísmo. Es necesario partir del judaísmo porque además el Antiguo Testamento, que lo compartimos con ellos, es una inspiración para nosotros y está totalmente dentro de nuestros libros inspirados. Juan Pablo II, cuando fue a la sinagoga, dijo: la religión judía no es extrínseca, es intrínseca a nosotros. Podemos decir que esa religión es la que está más próxima a nosotros y ellos son nuestros hermanos mayores porque nos han dado lo fundamental de nuestra cultura. También es verdad que en el momento actual, ya sabéis que, por ejemplo, todo lo que es la Constitución Europea ha intentado quitárselo de medio, es decir, que no se hable del cristianismo, se lo han querido quitar, y también últimamente, ahora en Navidad, pues se ha prohibido que en los documentos oficiales aparezca la palabra Navidad. Pero digan lo que digan y hagan lo que hagan, el cristianismo es la base de toda nuestra civilización. Pero también hay un muy importante lo que debemos de partir del judaísmo. Primero, porque Cristo era judío y porque no podemos entender nuestra Nuevo Testamento si no partimos del Antiguo Testamento. Estoy convencida que todas las imágenes que ven ustedes ahí saben de qué se trata. Si eso lo pusiéramos en un alumno, por ejemplo, de 14 o 15 años, esto les sonaría totalmente a chino. No saben quién es Sansón, no saben quién es Moisés, tienen muchos de ellos porque no dan religión y los que dan religión porque se dedican a hacer otra cosa a lo que tienen que hacer. Bien, el judaísmo, nosotros partimos de que no tienen territorio. Digo, yo soy española, yo tengo un territorio, España. Los judíos no tenían territorio. Eran nómadas, iban de un sitio a otro, hasta que por fin en el año 1800 a.C. se fueron a la tierra prometida. ¿Y dónde estaba la tierra prometida? Pues entre el río Tigre y el río Éufrates, que es la zona donde había riqueza. Allí pues se aposentaron, pero allí hacia allá se fueron influenciando por una serie de pueblos como fueron los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, los egipcios. Es decir, todo esto fue formando parte de la cultura judía, de la cultura del pueblo hebreo. Eran, por supuesto, todos los pueblos que allí habían en ese territorio, todos eran politeístas. El único monoteísta era los judíos. Pero sí que compartían con ellos lo mismo, sociedades patriarcales. Solo figuraba la figura del varón y la mujer no tenía ninguna importancia. Fíjense ustedes que ahí las mujeres estaban siempre en segundo plano, no tenían importancia ninguna en la sociedad. Y las casaban a los 12 años, no podían tener propiedades, siempre era el padre, el marido, el hermano, si es que no tenían los que tenían que dar la cara por ellos, no podían participar en el culto, no se les daba educación y sobre todo no podían ir a juzgar porque las mujeres eran mentirosas y no podían ir a juzgar a los tribunales porque su palabra era falsa. Ahí le he puesto una maqueta del templo de Jerusalén. Esta maqueta está dividida, hay varios patios antes de llegar a Santa Santorum. Pues bien, ahí hay un atrio de las mujeres que no les permitían pasar al atrio de los hombres y siempre se quedaban relegadas. Estando en Jerusalén me pasó una cosa muy curiosa. Estábamos en el muro de las lamentaciones y pues estábamos a estar separados, la parte más grande es la del hombre, la de la mujer tiene un trocico muy pequeño y se estaba celebrando la fiesta del Bar Mizá. Y entonces vi un montón de mujeres judías descompuestas coger las sillas e irse donde se separa la parte de los hombres y de las mujeres para poder ver a sus hijos recitar la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento. Es curioso que todavía en el siglo XXI esté pasando eso. Bien, hemos dicho que los judíos pasaron por distintos sitios y llegaron a ver lo que es la civilización sumeria. Se ve muy mal, lo intentaba agrandar, pero no se podía bien. La civilización sumeria, y ven dos imágenes. Los sumerios fueron los primeros que llegaron, bueno, eran también tribus errantes, pero llegaron a
el Tigre y el Éufrates, se aposentaron allí, hicieron unas ciudades que estaban amuralladas, estas ciudades, y una de ellas aparece, varias de ellas aparecen en la Biblia. Bien, ellos, lo que le debemos a ellos son dos cosas. La imagen de la mujer fatal, que está ahí arriba, y le debemos también el código de Hammurabi, que después pasó al código de los Acaos. Pero además le debemos cómo los judíos explican la creación, cómo los judíos explican el diluvio y cómo los judíos explican la Torre de Babel. Bien, ellos tenían una serie de dioses y una de las diosas que estaba ahí se llamaba Inanna. Era la diosa de los demonios, la diosa de la sexualidad, la diosa que era de todo lo mal, pero eso pasó después a los acadios, que se llamó la diosa Istar, que por cierto todo el ajuar funerario de la diosa Istar está en el Museo de Pérgamo de Berlín. Y bueno, los judíos cogieron esa imagen y le llamaron Lili. Lili es la diosa que roba el semen de los hombres y tiene un montón de hijos que todos son demonios, vampiros, etc. Eso sí que aparece en la Biblia, pero aparece solamente en Isaías en un trozo muy pequeño, confundiéndola con Lamia, etc. No tiene mayor importancia, pero sí lo que tiene importancia es que en el siglo XVIII esta figura que aparece aquí la llaman, la coge, por ejemplo, Goethe, y en Fausto aparecen montañas de óperas, de cosas. También aparece en muchos dibujos, pero lo más preocupante es que hoy en día, no sé si le suena a Pedro Guerra. Pedro Guerra tiene una canción dedicada a esta mujer, que es una mujer malvada, que hoy la identificamos como mujer fatal. Ya tenemos la primera mujer fatal. Sí, 3 siglos antes de Cristo y los 20 que nosotros llevamos. Fíjense si no ha cambiado la misma percepción. Y luego tenemos también que le debemos también el código Hammurabi. El código de Hammurabi, cuando vienen los acadios, lo coge y ya tenemos la primera clasificación de las mujeres. Y dice, la mujer casada, sus hijas, todas puede llevar la cabeza descubierta si salen a la calle. Una concubina, si va con su señora, también. ¿Qué pasa? Que cuando sale una prostituta que esté casada, puede hacerlo. Una prostituta que no esté casada no puede llevar el velo. Una concubina que vaya sola, sí. Es decir, no hacen una clasificación de las mujeres y dicen mujeres respetables, mujeres no respetables, cosa que también ha llegado hasta nosotros. No sé si recuerdan, porque luego los israelitas se cubren también para hablar con Dios. Creo que algunas de las que estamos aquí hemos llevado velo para llegar a la iglesia. Fíjense en el origen de dónde viene el velo. Bien, pero vamos a ver mujeres del Antiguo Testamento. En el siglo XVIII, un montón de mujeres se preguntan si la mujer no sirve para nada, si la mujer es de segundo orden, ¿por qué aparece en la Biblia? ¿Y por qué en situaciones interesantes no aparece la mujer? Y entonces se dedican a estudiar. Y aquí tenemos nosotros pues a Sara, y dicen, no, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, no se la hace a Abraham como persona, se la hace como matrimonio. Porque cuando Sara intenta que sea Agar la que vaya a ser el descendiente de Abraham, Dios no consiente y se hace que Sara pueda tener su hijo. ¿Qué pasa también con Rebeca? Rebeca, desde el vientre tenía los dos mellizos, tenía el vientre y es la que sirvió de instrumento para que Dios eligiera a Jacob. Y bueno, Jacob se le llama el padre de las tribus, lo lógico es que también sea las madres, no puede haber un padre sin una madre. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos hay personas que dicen que cuando el pueblo de Israel estaba muy perdido, siempre aparecían mujeres que le daban así. Tenemos a Ruth, que se queda con su suegra, a Esther, que es la reina que salva al pueblo judío, a Judith, que degolla al hombre, Dalila, todas estas personas. Pero lo más importante es que cuando cuando nace Moisés, que vive en el pueblo de egipcio,
los egipcios habían dado la orden que se matasen a todos los israelitas. ¿Qué pasa? ¿Quién fueron? Las parteras se negaron a matar a los niños. La madre, la hermana de Moisés y la princesa fue. Entonces estas mujeres dijeron, la mujer tiene importancia también en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros pasamos ahí, en ese pueblo judío, es donde van a nacer Cristo. Pero todo el cristianismo se inculturiza en la cultura griega. Entonces, es muy importante que nosotros también conozcamos cómo estaba la mujer en la cultura griega. Ellos nos van a aportar la filosofía, nos van a aportar el arte, los sistemas políticos, etc. Cuando ellos se dividen en polis, tal Esparta, Atenas, aparece lo siguiente. Esparta tiene los mismos privilegios que el hombre, pero en Atenas la mujer solamente tiene 2 oficios importantes: complacer al hombre y parir, solo y exclusivamente dentro de la casa. Y sí que es cierto que muchas mujeres dentro de la cultura griega se emanciparon y hicieron cosas fabulosas que ahora las veremos, pero allí lo que predomina es la figura masculina. Pero fíjense ustedes, van a casarse y tiene que hacer, el que va a comprarlo, eso todavía existen muchas civilizaciones, por ejemplo el árabe, da una donación y tienen que darle una dote, el origen de nuestra dote, que también hemos tenido dote, aunque fuera de otra forma. Y no podían tener propiedades y también eran mujeres que algunas de las más nobles, de las nobles, no de las mujeres de clase baja, sino de las nobles, tuvieron algunos privilegios. Y les voy a leer lo que dice Aristóteles de las mujeres. Aquí está. La hembra es hembra, con virtud de cierta falta de cualidades. Tienen alma, pero no en plenitud como el varón. La mujer es un macho deforme. Llegamos a Demóstenes, siglo IV a.C., siglo IV, III a.C., y dice: mantengan amantes para obtener placer, concubinas para el cuidado diario de las personas, esposas para darle hijos legítimos y ser fieles guardianes de sus hogares. ¿Qué eran las cualidades que se admitían en esto? Era la sumisión, el silencio, la abstinencia, etc. Estas son las clases de mujeres que existían en la cultura. Son la esposa, la concubina, la prostituta y la etarra. ¿Quién tuvo más privilegios de todos? La etarra. ¿Qué era la etarra? Pues era una dama de compañía, mitad prostituta, mitad acompañante, pero que tuvieron una cultura impresionante. Aquí, por ejemplo, tenemos, esta fue la primera, es una taira que era conocida por todo el mundo. Pero ¿han visto la película de Aura? Pues ahí tenemos a Hipatia. Esta no era taira, esta era una mujer que estudió, que fue científica, fue astrónoma, fue una mujer matemática impresionante. Luego Aspasia de Mileto. ¿Quién fue Aspasia? Esta sí que fue una taira. ¿Han oído hablar de Pericles? El siglo de Pericles, que dio todas las leyes. Pues ella era la taira y era con las que los comentaba. Y luego tenemos Safo de Lemos, que también era otra. Y luego tenemos a Plotín. Sabemos todo lo que es el amor platónico. Si leemos el banquete de Platón, dice que ese amor que se explicaba se lo había dicho Diotima de Mantinea. Es decir, muchas veces se piensa que esta persona era inventada por él, pero muchos dicen que efectivamente existió. Y pasamos a la cultura romana. ¿Cómo está la cultura romana? Nosotros a la cultura romana le debemos un montón. Le debemos el latín, que ha dado lugar a todas nuestras. Pero en aquel momento tenían unas calzadas impresionantes. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Pues que se expandió por todos sitios de una manera fácil, porque antes no había esos caminos, pero se expandió de una manera muy acelerada. Pero sin embargo la mujer sí que llegó a tener mayor independencia. Había damas romanas que sí que tenían medios, podían tener, pero seguían siendo todavía una sociedad patriarcal. El cristianismo le debemos mucho a la cultura romana. Aparte de que nos haya dado el derecho, aparte de sus formas de acueducto, de todas estas cosas que nos dejaron, hubo uno que fue el decreto del Edicto de Milán, que fue el que dio la libertad de culto
a toda Roma, a todos los romanos, a todos los pueblos romanos, les dio libertad de culto a los cristianos. Y luego tenemos en el 380 el edicto de Tesalónica, que fue cuando se hizo una religión oficial del Estado. Bueno, pues ¿cómo se encuentra? Ya hemos dicho dónde nace, dónde se inculturiza y dónde se propaga. En las 3 sociedades patriarcales, las 3 sociedades en que la mujer no servía para nada. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús era judío, se conocen las 600 y pico normas, va a la sinagoga, va al templo. ¿Y qué pasa con su relación con la mujer? Que no cumplen las normas. ¿Por qué? Habla con una samaritana, totalmente prohibido para un judío. Se deja tocar por una impura, la enhorroísa, y se deja tocar y regaña a nosotros porque le dicen, oye, dejadla. Luego, ahí también hay una escena que es cuando va a curar, se acerca una que es una mujer encorvada y le dice, hija de Abraham, cosa que jamás podría decir un judío, o bien la adúltera, como la defiende, la adúltera cuando están todos intentando lapidarla, sale en defensa de ella, o bien cuando es ungido por perfume o cuando le ponen en la cabeza el perfume, es decir, una actitud totalmente diferente a lo que estaba pasando en la cultura judía. Pero miren ustedes, ¿qué es lo más importante del cristianismo? ¿Qué es el dogma por el cual nosotros somos cristianos? Cristo muere en la cruz y Cristo resucita. Y si no muere y no resucita, no habría cristianismo, sobre todo la resurrección. ¿Y quiénes son los testigos de eso? ¿Quién está al pie de la cruz cuando están todos los apóstoles escondidos y asustados o lo están negando? ¿Quiénes son las que están allí? Pues aquí lo tiene, el Evangelio dice María, Magdalena, Juana, María de Madre de Santiago, Salomé, mujeres. Y dice el Evangelio, y se fijan donde ponen el cuerpo, se fijan. Y van a la tumba a perfumarlo cuando pasa el periodo que tenía el sábado. ¿Y a quién se aparece a ella? En primer lugar, Santo Tomás le dio mucha importancia, pero fue Juan Pablo II quien dijo que la importancia que tenía María Magdalena dentro de nuestra historia cristiana. Y es más, hoy se conoce a María Magdalena como el apóstol de los apóstoles, porque fue la primera testigo, la primera que dio testimonio de la resurrección de Cristo. Bien. Pero nosotros llegamos a las primeras comunidades y efectivamente, las primeras comunidades hasta el final del siglo I, la mujer tiene un papel muy importante dentro de las comunidades. Vamos a Gálatas 3:28, ni judío, ni esclavo, ni diferencia entre varón y hombre, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Es decir, esto dicen en algunas investigaciones que he leído, que esto se cantaba o se recitaba cuando se reunían en las iglesias domésticas al principio. Lo cierto y verdad, no sabemos si eso es verdad, pero sí que es cierto que está escrito en la epístola de los Gálatas de San Pablo. Esto. Cuando nosotros cogemos la epístola de los romanos, vamos a encontrar 20 nombres de personas que le han ayudado a él. Y de esas, 29 son líderes religiosos. Y de esos 29, 10 son mujeres. Y de esas 10 que nombra, 7 están nombradas por la misión dentro de la iglesia. A una le dice que es amiga, a otra que la ha bautizado, que predicaba. Pero fíjense ustedes, no voy a leer los nombres. Sí, a todos les sonará Priscila y Aquila porque fueron nombrados varias veces, pero ahí hay un nombre fundamental, el último, Febe. En lo que es los nombres de los evangelios. Aparece en el evangelio como diaconisa. Quizás no tuviera las mismas prerrogativas de lo que hoy hablamos de un diácono, pero sí que la nombra como diaconisa. Y en los apócrifos también aparecen mujeres, aparece Petronila y habla de Tecla. Tecla, que fue compañera de San Pedro y que lo ayudó en la predicación a San Pedro. No voy a leer el nombre, sí que los voy a poner para que sepan que existe, pero no tenemos tiempo. Bien, pasa ese primer año, se inculturiza nuestra religión en la cultura griega
Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente, que la mujer vuelve un poco a tener menos prerrogativas. Bueno, aquí hablamos de la iglesia doméstica. La iglesia doméstica, había poca gente, se reunían en una casa, lo ponían en común, se hablaban y sobre todo se reunían para contar cosas de los dichos y hechos de Jesús, de lo que había, los milagros que había hecho, y se reunían y compartían la comida. Luego tenemos, San Pablo nos habla del orden, no digo orden, ordo de las viudas. Las viudas eran personas que él da unas condiciones y dice, tiene que tener 60 años, tiene que ser viuda de un solo marido, tiene que ser una mujer que tenga prestigio por santa. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues la aceptan en este ordo de las viudas y ¿de qué se van a ocupar? Pues se van a ocupar de enseñar a las mujeres, de ayudar. Sabéis que se hacía el bautismo por inmersión y entonces no era de recibo que un hombre metiera a una mujer en la piscina. Entonces, ¿quién se ocupaba? Pues la viuda. Luego aparece el orden de las vírgenes. Vírgenes ha habido desde siempre. Acordémonos que aparecen las 4 hijas de Felipe, que eran vírgenes. En un principio, pues estas vírgenes decían, yo quiero ser virgen nada más. Y se metían en sus casas o hacían lo que querían, pero no había nada. Pero llegamos al siglo IV y en el siglo IV se hace el ordo de las vírgenes. El obispo las recibe, las tiene, les habla y les da prerrogativas. Por ejemplo, cuando se reunían para elegir un obispo, en un principio el pueblo participaba, pero cuando ya se fue haciendo más grande, se elegía a ciertas personas para poder elegir el obispo. Pues ellas participaban. Esto desapareció en el siglo XII, el orden de las vírgenes, pero en el siglo XX se ha vuelto otra vez a hacer el orden de las vírgenes. Otra cosa muy importante es que hablar de la diaconisa que he hablado de Febe, en un principio pues se dijo en el concilio de Orange, en el siglo VI, se dijo ya no se hace más, pero en Alejandría se llegó hasta el siglo XII. En alguna zona, en alguna de las iglesias, de la zona del este, se siguió nombrando diaconisa. Pasamos a la antigua, estamos todavía en la antigua, y aquí van a ver que ya tenemos el edicto, ya no va a haber, muere Jesús, la gente quiere seguirlo, y entonces aparece hasta el año 64, no hubo problemas con los romanos, pero cuando se queman Roma, le echan la culpa, pero no era porque habían quemado, era por una serie de motivos políticos, motivos religiosos, motivos que tenían miedo de perder los tributos, es decir, una serie de motivos que fue quizás la piedra por la que se lanza y entonces aparecen las persecuciones. Las persecuciones hubo de todo tipo, hubo la de Cartago, la de Nimes, la de París, hubo una serie de sitios. Bueno, pues en todas ellas mueren mujeres con el mismo valor y con el mismo coraje que murieron los mártires. Aquí he puesto yo 2, que son la de arriba es Santa Eulalia, que es así, es nuestra, española, y abajo tenemos a Santa Inés. Pero aquí hay una imagen que parece rara, no sé si se verá bien, la del centro. Hace aproximadamente, siempre se ha dicho que el cristianismo era de esclavos, era de gente de baja posición, porque no le prometía una serie de cosas que no le iban nada. Bueno, pues hace aproximadamente 2 o 3 meses ha habido unas investigaciones cerca de Cesarea por unos arqueólogos judíos y han encontrado eso. Eso es un anillo de oro con una piedra preciosa donde está la imagen del buen pastor. Siglo III, siglo de Cristo. ¿Qué nos quiere decir? Que efectivamente había muchos esclavos, había muchos siervos, había mucha gente de clase baja, pero también se habían acercado a Cristo, al cristianismo, gente de clase superior. Llegamos a la Edad Media y entonces en la Edad Media empezamos ya. Se acaban las persecuciones y hay un montón de gente que quiere ser martirizada por amor a Cristo. Pero claro, ya no hay mártires. Entonces, ¿qué se hace?
lo que se llama el martirio incruento, que son las amas, los padres del desierto. Ellos piensan, bueno, pues lo primero que hacen es, se van a las afueras de las ciudades, de los pueblos, de los burgos, se van a las afueras y entonces viven una vida ascética total. Solamente iban una vez al pueblo, pero poco a poco van teniendo más ganas de sacrificio, más ganas de ofrecerle a Dios más sacrificio y se van alejando. Y a medida que se van alejando de los pueblos y cada vez se hacen con más sacrificio, empiezan a aparecer los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Los discípulos se van detrás de ese que tiene fama de santo y forman lo que se llaman los cenobios. Los cenobios, que eran personas que se iban con ellos allí, eran célibes todos, y iban con el anacoreta o el eremita que tenía fama y seguían sus pasos. Eso fue el origen que después, el origen de los monasterios, porque llegó un momento en que había tanto que lo que hicieron es formar una fila y ponían sus chozas, ya no se iban a la gruta, y eso fue posiblemente el origen de los monasterios. Bueno, aquí abajo le he puesto una imagen, bueno, ahí en el mapa. Ven ustedes ahí que está Nag Hammadi. Nag Hammadi, que se encontró, esto fue unos libros que se encontró. Bueno, esto es un pueblo que está a unos pocos kilómetros de Luxor, en Egipto. Y se encontraron pues 12 libros escritos y uno tercero que era medio, no estaba completo. Y en un principio dijeron, bueno, esto pues tiene que haber sido escrito pues, por los padres del desierto. Luego pensaron, posiblemente fueron los monjes que siguieron a San Paconio, que estaba en esa zona. Se ha descubierto que son una biblioteca gnóstica que estaba hecha por distintas personas que estaban también en el desierto, y había mujeres. La pregunta es, ¿alguno de esos libros lo escribió? Porque parece que el que se había encontrado a finales del siglo XIX, que fue el Evangelio de María, que también es un libro gnóstico dedicado a María Magdalena, pues parece ser que la línea de esos gnósticos iban por ahí y dicen que era de una mujer, no se sabe. Pero lo que sí es cierto es que existían también cenobios de mujeres. Bien. Y ahora llegamos a las emparedadas o muradas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Pues eran normalmente vírgenes o viudas que decidían meterse en una habitación pequeñita de 2x2. Venía el obispo, le hacía una misa de requiem, les daba la extremaunción, se metían en esa tumba, porque era prácticamente una habitación de 2x2, y entonces llegaban y cerraban la puerta con cal, totalmente cerrada. ¿Y qué hacían ellas? Pues allí se metían y tenían 2 ventanas. Una ventana que daba a la iglesia y una ventana que daba a la calle. Y empezaban, bueno, pues la gente se alegraba mucho de tener su pueblecito, su virgen que estaba todo santo día rezando por ellos, y empezaron a llevarle dinero, comida, etc. Fueron muy, muy importantes en los pueblos. En un principio ellas pues se dedicaban a la oración, pero pronto se fue la cosa deformando. Y entonces tuvieron que decir, ojo, en esa habitación se tiene que meter solo una. No se pueden meter, como muchas hicieron, la señora con su criada, en una habitación de 2x2, que aquello sería infernal. Luego, que dijeron, ojo, se puede llevar un gato o un pájaro. Y se les dijo lo que tenían que comer, lo que tenían que hacer, y prácticamente, pues, ellas no tenían voto de pobreza, recibían bienes, hubo testamentos que le dejaban dinero a ellas, y hubo, incluso los reyes católicos hicieron, le quitaron bastantes impuestos de los que tenían que pagar. Normalmente eran personas que se metían poderosas. Una de las más conocidas y que quizás les suene, pues sea Santa Oria. ¿Por qué Santa Oria? Porque Santa Oria fue una murada o una emparedada de Burgos, del siglo de Burgos. Y allí Berceo ha hecho unos versos
precioso sobre ella y ha pasado a la literatura, Santa Oria, pero hubo muchísimas ahí, por ejemplo, he puesto nombres de Madres del Desierto, aquí abajo tienen ustedes también eran gente que se dedicaba a, bueno, pues aparte de rezar, pues también pues podían leer, no había muchas que sabían porque entonces la mujer no tenía cultura, pero sí que es cierto que aquí hay importantes personas de las que están ahí que hay que considerarlas porque han dejado escritos muy importantes. Llegamos a los monasterios, ya hemos dicho que el monasterio eso fue el origen de los monasterios cuando estaban en el desierto, pero llegamos a las ciudades. Y llegamos a los burgos, a las ciudades, y entonces resulta que el obispo, un señor feudal que tenía su territorio, pues no podía llegar a todos los sitios. ¿Y qué hace? A los pueblos más apartados le dicen, bueno, pues podéis haceros un monasterio. Él perdía, pero el pueblo le recibía sus tributos. Y estos se empezaron a hacer pequeños monasterios, que eran pues centros de biblioteca, donde había medicina, donde se hizo el centro de todo lo que era el pueblecito donde se hacían. Posteriormente eso se fueron, miren el que le he puesto ahí, ese es el de Vergara. Ahí tenemos uno, esto es de mujeres, un monasterio, está así. Y bueno, la mayor parte de esta gente pues eran mujeres que tenían cierto privilegio. Hubo muchas canonesas que fueron abades, fueron ellas abadesas. Y, por ejemplo, hubo canonesas, quiere decir que no hacían el voto de pobreza. Tenían el de obediencia y el de castidad, pero el de pobreza no, porque ellas pertenecían a familias ricas. Por ejemplo, hubo un monasterio que tenía 60 monjas y tenían al lado 12 curas, 12 frailes que les decían las misas, que le ayudaban espiritualmente. Cuando era cosa espiritual, sí. Cuando era cosa de territorio, era la abadesa la que tenía poder sobre ellos. Y bueno, pues también en el siglo, pues fíjense ustedes que estamos hablando del siglo XII, la cantidad de monasterios, 1.200 monasterios había aquí en España en el siglo XII. Y todavía muchos de esos monasterios son todos los que conservamos actualmente. Bien. Y esto es la Beguina. La Beguina es una mujer que a mí me apasiona, porque resulta que cuando hay una degeneración en la Iglesia tan grande, que es cuando aparecen los franciscanos, cuando aparecen los dominicos, en este movimiento que hay, aparecen las Beguinas. ¿Quiénes son las Beguinas? Pues son mujeres laicas totalmente, sin ningún voto, que deciden ayudar, que deciden reunirse y que deciden dedicarse a Cristo. Totalmente sin pertenecer a ninguna congregación, se entraba y salía cuando ellas querían, no tenían que tener voto, solamente se reunían en los beguinatos. Primero empezaron muy poquita gente, pero cada vez iban aumentando, se extendieron por toda Europa, estuvieron en Alemania, estuvieron en Italia, vinieron aquí en España, hubo un montón de beguinatos. Sobre todo en la zona hubo muchos que han durado hasta el siglo XVIII, hubo gente potente ahí que se conservan todavía en Córdoba, en Sevilla quedan restos, pero bueno, aquí le he puesto las imágenes de dos beguinatos importantísimos. Si han estado en Brujas, es este está una zona donde hay pequeñas casitas que están amuralladas y ahí se iban las beguinas y ahí trabajaban, eran personas cultísimas, se dedicaban, aparte de hacer obras de caridad, de cuidar a leprosos, de enseñarle a mujeres que no tenían medios, eran personas que se dedicaban pues a leer, a escribir, a mística, hay un montón. Y esto hoy se ha convertido, esto hoy actualmente lo tienen los dominicos. Y ahí está el de Lovaina, es otro beguinato, fíjese que es totalmente diferente, ha sido restaurado y ahora mismo está como residencia de estudiantes porque se ha quedado en la universidad con ellos. Las beguinas han estado muy perseguidas. Sí que es verdad que los franciscanos le dieron mucha asistencia, pero fueron perseguidas. Algunas la Inquisición se metió con ellas, pero fíjense ustedes, han durado hasta el 2013.
la fecha, 2013, porque el 2013 ha muerto la última beguina que existía en Bélgica, en una casa de ancianas. Allí ha muerto la última beguina. Fue una noticia importantísima. Ha muerto la última beguina. En 2013 han llegado hasta aquí, de una que salieron del siglo XII. Bien, aquí tienen el nombre, no voy a nombrar ninguna, las 3 primeras que hay allí son místicas. La más importante es María Doñí, que es importantísima, tiene escritos importantes. Y luego voy a hablar de la universidad. Vamos a ver. Cuando hablamos de las universidades, todos sabemos que eran las escuelas de los conventos, las palatinas, todas estas fueron los que dieron origen a las escuelas catedralicias, las que dieron origen a las universidades como las conocemos. La primera universidad fue la de Bolonia, después fue la de Oxford, es decir, una serie, la de Salamanca, la de Palencia también fue de las primeras. Pero yo no sé si han observado ustedes que en el escudo que hay en la Universidad de Murcia aparece una fecha. ¿Lo han observado o no? Hay una fecha que pone 1272. Aquí no teníamos universidad en 1272, fue mucho posterior. ¿Por qué aparece esa fecha? Pues muy importante, porque en 1272 Alfonso X vino a Murcia, pero no a inaugurar una universidad, a inaugurar una madraza. ¿Qué es una madraza? La madraza es la universidad, pero árabe. Y aquí tuvimos nosotros una de las universidades en Murcia, una de las universidades más importantes, que se hizo exactamente igual como estaba hecha la de los traductores de Toledo, el mismo sistema. Y aquí vino él, porque aquí teníamos, no sé si les sonará, Al Ricolí. Al Ricolí era el que inauguró, el que hizo esa madraza. Pero nosotros tenemos principalmente como universidades, tenemos la de Bolonia, que se estudiaba Derecho, aparte de toda la teología, etcétera, porque eso era fundamental en la Edad Media. Y ahí tienen ustedes, aquí está puesta, que en esa universidad tenemos la primera mujer que dio clase en una universidad. Fíjense en la fecha, siglo XIII. Siglo XIII, piensen en cómo estaba la mujer en el siglo XIII, y en Bolonia ya estaban dando clases de una mujer. Pero en Salamanca, nosotros en el siglo XVI hay una mujer que da clase y es catedrática de Salamanca de gramática, en la Universidad de Salamanca, en sustitución de Antonio Nebrija. Antonio Nebrija, que todos conocemos, que hizo la primera gramática española, etcétera, está. Y allí estudió, que también le sonarán, la latina. Beatriz Galindo, que fue la preceptora de los hijos de los reyes católicos, que era monja, la sacaron de monja, le dieron educación y luego ella la casaron. Bueno, y después se quedó viuda, se fue a un monasterio, llegó a ser una abadesa importante. Bien, no voy a decir ninguna. Miren la cantidad. Desde el siglo V, bueno, ahí hay cosas importantísimas. Por ejemplo, escribían en latín, pero ya hay algunas que empezaron a escribir en alemán. Eso es muy importante, porque entonces era todo latín. Hay reinas, hay canonesas, pero ahí ven que hay 2 marcadas con un redondel. Doctoras de la Iglesia. Las 2 que hay, nombradas en el siglo XX. Hasta el siglo XX no se vio que eran doctoras. Han pasado hasta ahí y ni siquiera se conocen. La primera era médico, era filósofa, era músico. Bueno, esta gente ha dejado un legado impresionante porque, aparte de escribir sobre Cristo, escribir sobre la Santísima Trinidad, escribir sobre una serie de cosas, son muy importantes porque nos han dejado libros de caza, libros de música, poemarios preciosos. Ahí hay místicas
que pueden competir con cualquier mística de cualquier sitio. Bueno, ahí ven que hay nombres muy extranjeros porque esto se ha recogido de todo, no nos hemos quedado solo en España. Y ahí estas son. Bien, y pasamos de la Edad Media, ya nos dejamos la mujer, sigue, pero fíjese lo que ha aportado la mujer en la Edad Media, en un sitio cerrado, la mujer inculta, no la gente no sabía leer ni escribir, lo que han aportado las mujeres, que no se ha tenido en cuenta. Y llegamos al Renacimiento y, bueno, todos sabemos que de ser el centro Dios pasa a ser el centro el hombre, el centro de la teología nos pasamos al arte, es decir, hay un cambio de mentalidad que lo tenemos ahí, como el arte, como la teología deja de ser la madre de todas las ciencias, pasamos al arte y solamente voy a hablar de 3 acontecimientos importantes de la Edad Media. La Reforma Luterana, la evangelización de las Américas y del misticismo. 3 corrientes muy importantes en el Renacimiento. No voy a hablar de filosofía, sino simplemente de cómo la mujer participa en estos movimientos. Y ahí tenemos la Reforma Luterana. Todos sabemos quiénes son los reformadores, sabemos los nombres, etc. Pero había un malestar muy grande en la Iglesia, porque había muchísima, la venta de la indulgencia, había una cantidad de deformaciones y tal, y entonces es necesario grande. Y aparece Lutero, y Lutero pues explica que hay que volver a las fuentes, que hay que la Biblia, es decir, todo lo que conocemos de Lutero. Pero esto crea mucha expectación en las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres cultas de aquella época, porque dice, las mujeres tendrán la misma educación que los hombres. ¿Qué hizo? Que muchas monjas que no estaban satisfechas en los monasterios se salieran. Por ejemplo, ahí tenemos a la mujer de Lutero, la primera, a Catalina. ¿Qué hizo? Pagó 500 ducados para que poderse salir del monasterio porque no la dejaban. Otras se vistieron de hombre y también salieron. Y hubo una desbandada de gente hacia la Reforma Luterana, hacia Lutero. Hubo muchas monjas que se escaparon de los monasterios, pero además hay una cosa muy importante, que ellos potencian el sacerdocio universal. Y eso fue una llamada importante para la mujer. Ahí tienen unos nombres de mujeres, pero a pesar de todo, hoy me estoy alargando mucho. Venga, vamos a hablar de lo que es la América. ¿Quién fueron a la América? Por supuesto, en la América hubo grandes personas y tuvimos también, fueron exploradores, fueron guerrilleros, fueron mujeres, ahí las tienen puestas. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegamos allí los hombres conquistadores. ¿Y qué pasa? Pues que dicen, bueno, que vamos a venir y esta es una tierra muy buena, etc. Bueno, pues están documentadas una serie de cartas que están registradas en la corona de aquí de España. Esas cartas le pedían que se fueran. Y cuando fueron los primeros conquistadores, posteriormente llegaron 10.118 mujeres. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Cogieron nanas. ¿Quiénes son las nanas? Las criadas que tenían para hacerlas, para ayudarles. Y que estas fueron muy importantes, porque cogieron y aprendieron no solo la lengua, que les permitió comunicarse, y además aprendieron toda la tradición cristiana. ¿Pero qué hicieron? Que la enculturaron y entonces nosotros tenemos una religión, si yo le hablo de la Pachamama, para otro es la Virgen de la Candelaria. Es decir, la enculturizaron de una manera con sus tradiciones y la enriquecieron ellos, muchas veces deformemente, pero eso es lo que tenemos. Ahí tienen mujeres que fueron allí, que hicieron conventos, que ayudaron, que se portaron con la gente, porque cogían a la gente que estaba desheredada, o en los conventos que fundaron había mujeres que no podían pagar la dote y sin embargo las dejaban que entraran a los conventos. Luego voy a hablar del misticismo. El misticismo, quiero decirle lo que pensaba Fray, le voy a leer lo de Fray Luis de León. Dice, sobre la mujer, sobre la naturaleza no la hizo para el estudio de la ciencia ni para los negocios, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así le limitó el entender y por consiguiente les tachó las palabras y la razón. Eso fue lo que se pensaba Fray Luis de León.
Y aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos una mística que cogieron mucho, es muy curioso y cuando se estudia es curioso porque todas nuestras místicas tienen mucho de la mística árabe y de la mística judía. Hay una simbiosis y, por ejemplo, Santa Teresa, todas estas que tenemos aquí. Luego también estuvieron las alumbradas. Las alumbradas fueron gente que decía no hay que hacer nada, no hay que rezar, no hay que hacer nada porque nos van a salvar. Y también ahí tenemos un nombre como fueron las alumbradas. Llegamos a la edad contemporánea y aquí sí que me voy a parar un poquito. En la edad contemporánea hay un cambio impresionante. En la edad contemporánea lo fundamental de esta edad es cómo van los cambios. Es decir, algo impresionante como de un día a otro hay un avance científico, un avance tecnológico, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un vacío espiritual tremendo. Cada vez hay más suicidios, cada vez hay más depresiones. Estamos en una época difícil. Entonces, nos estamos quedando vacíos porque o no tenemos unos valores fuertes donde agarrarnos y cada vez vamos en una dirección totalmente diferente. Vamos, pero hay dos grandes utopías. Ahí tenemos la ideología de género. ¿Saben cuántos géneros hay ahora mismo admitidos en España? 37. 10 orientaciones sexuales diferentes. Y eso es lo que tenemos aquí. Miren la diferencia que hay de la edad media a la edad contemporánea. Aquí empiezan las mujeres a intentar defender los derechos, esto empieza en Estados Unidos y en Inglaterra, se empoderan y muchos de los pueblos también iberoamericanos también se empoderan porque no tenían comida, no tenían nada y entonces vemos la diferencia que hoy tenemos entre una y otra. Estamos diciéndole a la Iglesia que cambie, que admita a la mujer, pero estos cambios son muy lentos dentro de la Iglesia, porque miren ustedes, hasta 1900 creo que fue en el 66, no tuvimos la primera juez en España, que por cierto fue una murciana, la primera juez. Y solamente entra en el ejército en 1988 y estamos metiéndole prisa a la Iglesia que siempre va por detrás de todo porque no se entera mucho. Y entonces, una de las cosas fundamentales de aquí es el feminismo. El feminismo, que si nosotros vamos al diccionario nos va a decir que es la igualdad de derechos de hombres y de mujeres. Hay 4 olas, como todas conocen. La primera fue el derecho a la huelga y el derecho a un salario justo, el derecho a votar. En el segundo, pues fueron mi cuerpo es mío, yo puedo hacer con él lo que me dé la gana. En el tercero tenemos unas políticas, hay que hacer un sistema político que dé cobertura a esto. Y por fin, el que tenemos ahora, el de la otra edad, donde están miles de feminismos diferentes, el ecofeminismo, el feminismo queer, el feminismo de todas clases. Y que, bueno, pues todos sabemos que es el feminismo. Bien, ¿cuándo sale la mujer del ámbito privado? Ahí lo tiene, después de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres se van a luchar, las mujeres se quedan y entonces se hacen cargo de la cultura, se hacen cargo de la economía y entonces simplemente no quieren volver otra vez al ámbito privado. Y ahí tenemos cuándo cambia de perspectiva la Iglesia. En un principio del siglo pasado la Iglesia estaba dando tumbos, lo que es el clericalismo daba tumbos. Por una parte decía hay que reconocer los derechos de la mujer, claro que sí, pero por otro la mujer tiene que estar metida dentro solo y exclusivamente en la casa. Si nosotros leemos las leyes de educación que se dieron aquí, da ganas de reír. Cómo se le dice cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que comportarse la mujer. Es decir, desde dentro de la educación nos están marcando ya un camino. Pero miren, ahí tenemos a Juan XXIII, que en el 1963 ya dice, la mujer el empoderamiento de la mujer se le llama así, es uno de los signos de los tiempos y hay que tenerlo en cuenta. Luego, Claudel Espet dice, hay que allanar para que las mujeres tengan su privilegio. Pablo VI sigue, hay que denunciar los perjuicios que limitan la participación de la mujer en la sociedad. Juan Pablo II agradece a la mujer todos los frutos que el Espíritu Santo ha ido dando. Y ya el Papa Francisco, en el año
El año pasado, saben ustedes que nosotros no podíamos subir a leer, lo hemos hecho mucha gente, no he leído siempre, pero estaba prohibido. Y solamente el año pasado el Papa dijo, bueno, pues las mujeres pueden ser lectoras y pueden ser acólitas, pero no se ha hecho efectivo hasta hace 2 meses que ha hecho un rito especial, ha subido a las mujeres y a los hombres a lo alto del altar, y eran 5 mujeres que eran lectoras, 2 hombres que eran lectores, y luego los que eran catequistas fue al revés, más hombres que mujeres. No me acuerdo exactamente del número que era, no sé si está ahí. Bien, eso lo ha hecho el Papa Francisco. ¿Hay cambios en la Iglesia? Claro que hay. Lo estamos viendo. Los cambios en la Iglesia son: ¿cuántas nominaciones había antes? 30 hombres, 4 mujeres de doctores, hasta este siglo. 30 doctores, de los 4 solo 4 eran mujeres. Ahora tenemos 21, bueno, ya 20, porque así Ireneo ya lo hemos hecho doctor. 20, ya hay 9 que son mujeres. Ha habido cambio en el Vaticano. Hay 4 mujeres que ya han roto el techo de cristal, es decir, ya son de los que gobiernan en el Vaticano. Hay rectoras, una de ellas la de nuestra Universidad Antoniana y otra aquí en la Universidad de Navarra, rectoras de universidades. Hay, bueno, se ha dicho en los obispados que empiecen a estudiar las comunidades primitivas, se ha puesto, por ejemplo, el sínodo que estamos preparando. Es decir, hay unos cambios importantes en la Iglesia. Y la mujer llega a la teología, y aquí sí que quiero decir que primero que fue la primera ola, se reúnen todos los clérigos, todos los pastores y dicen, sí, hay que decir los derechos de la mujer, pero a la mujer no le dan voz. Posteriormente pasa la teología femenina. Esa femenina, porque dicen tiene unas cualidades distintas, hay que enriquecer la teología con esas cualidades, cuando nosotros sabemos que todas las investigaciones actuales, el hombre y la mujer tienen la misma capacidad de inteligencia e inteligencia emocional, pueden ser una y otra. Y bueno, posteriormente pues se da la teología feminista, y actualmente lo que se está dando es la teología del encuentro. Lo que nos pide el Papa Francisco es que unos y otros, hombres, mujeres, nos pongamos en contacto, que quitemos todos nuestros prejuicios, que sepamos empatizar con la parte de enfrente, que nos eduquemos y nos preparemos para poder dialogar. Esto sería la teología del encuentro. Y por fin quiero terminar con esto que dice, para mí estamos celebrando lo que se llama teología y la mujer. Y yo pienso decir lo que es la teología. Para mí dedicarse a la teología es una misión muy difícil, pero muy bella. Es poner el oído en el corazón de Cristo, oír los latidos de Cristo y reflexionar rigurosamente y amorosamente sobre la revelación, sobre la historia, sobre las pasiones, sobre el momento actual. Eso nos va a enriquecer a los teólogos para nosotros fortalecer nuestra fe, pero somos el puente para llegar a nuestros hermanos, para que ellos también puedan vivir su fe de una manera más razonable. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una teología acorde con nuestros tiempos, no una teología de hombres ni de mujeres, sino de personas iguales ante Dios, porque Él nos hizo a todos con la misma dignidad. Y yo sí que reivindico una teología donde podamos estar juntos hombres y mujeres sin diferencia. Necesitamos una teología que vuelva a la fuente, que se le quite todo eso y que busque el encuentro con Cristo y quiten todos esos escaparates que se le han puesto, sino que vaya a la fe, que sea una teología de intimidad y de oración, porque sin ella no podemos llegar a ningún sitio. Necesitamos una teología que haga visible a todas las personas olvidadas de la historia, una teología de encuentro, de diálogo, de asertividad y de encontrarse con el otro. Y necesitamos también una iglesia con un máximo grande de teología para cumplir su misión en este momento histórico. Muchas gracias.
economía la agradeco más que una pregunta. Se acaba de apasionar en conferencias sobre la mujer de la historia, la historia en general, y como bien decía al final, esa teología, esa no nace siempre de grabación. Si hay alguna pregunta por la hora si queréis, si no sabéis entrar ahí. Nos vamos a ver a la Virgen. Y esa creo la presencia de esta jornada de teología. Cuando organizamos la jornada, pues no era fácil entender esto de la mujer de la teología, pero para nosotros sí que llegamos al final con esta palabra de la que creo que son más importantes que los estudiantes de teología tienen que marcar, el hecho de tener pasión en todo lo que se haga y pasión a la hora de una reflexión que trata de la actividad de la vida que estamos viviendo. Eso lo hemos conseguido porque siempre se ha llevado adelante y estáis haciéndolo, eso es importante. Por eso agradezco hoy esta mirada aquí, a la Marta, a las conferenciantes de estos días, sus conferencias y de acuerdo, que como decía Pilar, cuando uno prepara una cosa de esta, que todos avanzamos, esperamos que la jornada de la experiencia, si lo quieren, que sean de nuevo una reflexión como quiero. Muchas gracias a todos.